Esta semana se aprobó en la Comisión de Trabajo del Senado, en términos generales, la reforma de pensiones del gobierno de Boric. Eso con los votos de los senadores de derecha que integran esa comisión. Se aprobó en general y teóricamente algo podría cambiar por la vía de indicaciones, pero hay un problema. Las propias indicaciones que el gobierno ingresó para que se discutan próximamente son indicaciones ya negociadas y podemos asumir preaprobadas por el gobierno y Chile Vamos. Y antes de comentar algunos aspectos del contenido de la reforma, quiero hacer un llamado a los electores. Primero, a no votar bajo ninguna circunstancia por ningún diputado, senador o candidato presidencial que haya validado con palabras y o con su voto una reforma de pensiones con elementos ideológicos propios del proyecto político y programa de Gabriel Boric y el Frente Amplio, y que ha sido liderada por Janet Jara, militante comunista. Estaremos informando quiénes son y, por supuesto, cómo han votado en el pasado en cuestiones de fondo. Acá, la única herramienta que tenemos es la voz y el voto, y hay que usarlas. Compartir esta columna, hacerla llegar a todos nuestros conocidos. Se nos acabó la paciencia. Llevamos demasiados años sufriendo los efectos de los vaivenes de partidos y autoridades que se dicen de derecha, pero que cuando son gobierno no ejercen el poder. Y si están en la oposición son funcionales a la agenda destructiva de la izquierda. Pero es fundamental que no nos engañemos. No es cobardía la que explica su actitud, no es entreguismo, son intereses corporativos. Hablaremos de este aspecto al término de esta columna, pero es un hecho que hay industrias interesadas en la reforma de gobierno y que estiman colateral el daño a los trabajadores que ella causará si se aprueba. Esos grupos son financistas encubiertos de campañas y seguramente ya los han comprometido. Y mencionaré específicamente algunos, porque a mí me consta que Chile Vamos tiene contacto directo, permanente y no transparentado con empresarios de rubros interesados en este asunto. Antes de entrar de lleno al tema, es importante destacar algo que se pasa por alto de manera permanente. Las negociaciones de los parlamentarios con Janet Jara, ministra del Trabajo, militante del PC, han sido secretas. Esto es en sí mismo inaceptable. Representantes de los ciudadanos con cargos de elección popular no han cumplido con el deber que tienen de transparentar la discusión y sus argumentos en una dirección u otra. Pero a estas alturas ya nada sorprende ni se exige. El proceso legislativo de las comisiones suele ser televisado y puesto en actas, precisamente porque los chilenos tenemos el derecho de escrutar lo que ocurre en torno a cuestiones de interés público. Y por tanto, estas negociaciones no cumplen con estándares democráticos mínimos. Pero como decía, a estas alturas, esa parece ser una cuestión menor. Por la vía de la costumbre hemos perdido conciencia de nuestros derechos más básicos y por lo mismo no tenemos capacidad de reacción. Si además no contamos con representantes que, valga la redundancia, nos representen. Dicho eso, vamos primero con uno de los aspectos centrales de la reforma. Con descaro, los mentirosos profesionales le llaman préstamo y dicen que se trata de una capitalización con solidaridad intergeneracional. ¿En qué consiste? Con la reforma, a cada trabajador se le descontaría del sueldo un porcentaje adicional al que habitualmente se le descuenta, pero no iría a su cuenta individual, sino un préstamo al Estado. Un préstamo que en realidad hacemos a la fuerza al Estado para que sea el Estado, es decir, la clase política, la que administre esa plata en un fondo especialmente creado para tales efectos y del que se sacaría plata para pagar pensiones ajenas de personas que están jubiladas o jubilándose hoy. Empecemos por lo engañoso del nombre que usan para describir este mecanismo. Préstamo. Pero préstamo a la fuerza y que no se dirige a alguien de nuestra confianza. Usan también la palabra capitalización para describirlo, pero ¿qué es? ¿Qué se entiende por capitalizar? Convertir algo en propio, apropiarse, rentabilizar, hacer crecer. Pues bien, señores Coloma, Galilea, Cruz Coque, ¿por qué se prestan para avalar el uso de la palabra capitalización para un acto de despojo al trabajador? Repito, un despojo que va a un fondo estatal administrado por políticos para pagar pensiones ajenas. Eso que es un préstamo. Te dicen, te lo van a devolver. Relevante agregar que el préstamo en cuestión es un préstamo a largo plazo.
Para alguien que empieza a trabajar hoy y tiene 23 años, se trata de plata que teóricamente recibiría en 42 años más. Es como que hoy alguien de 65 años estuviera exigiendo algo que le prometió un gobierno el año 1983. ¡Qué tranquilidad! No, no es capitalización, es reparto. Es la lógica del reparto. Tú pagas hoy a otro para que eventualmente otro te pague a ti mañana. Nos dicen que esa plata te la devolverán con un interés de alrededor del 2,5%. UF más 2,5%. Atención a esto, especialmente los más jóvenes. Solo como referencia, en los últimos 5 años, pandemia incluida, la rentabilidad promedio de las AFP ha sido de 3%. Históricamente ha sido de un 7%. Y el fondo A, que es más riesgoso y recomendable para personas jóvenes, oiga bien, un 20%. Y claro, esa plata se le presta al Estado sin autorización alguna del trabajador a muy largo plazo y a una tasa de interés bajísima y bajo la confianza, repito, de que en 42 años más la clase política mantendrá el compromiso adquirido por un gobierno de personas que incluso pueden haber muerto. ¿Nos damos cuenta de todo lo que puede pasar en ese lapso de tiempo? Pero aún si existiera la voluntad de cumplir, ese fondo estará siendo permanentemente desfondado porque uno de los objetivos es pagar pensiones con él. También aquellos que no contribuyeron en absoluto. Si es una capitalización, si es un buen negocio, que pidan autorización entonces, a ver cuántos son los chilenos que eligen esta fórmula. ¿Quién quiere esto? Hagan fila, por favor, para anotarse. Después, le llaman solidaridad intergeneracional. Suena a generosidad, suena, pero no es. Porque la disyuntiva es ahorrar para tu vejez y en favor de la propia familia o entregar esa plata a políticos para que paguen pensiones a extraños que quizá incluso ni siquiera hicieron un esfuerzo por ahorrar. Chantaje, puro chantaje. Pero además es una forma de locura. El aumento en la cotización, que obviamente tiene un impacto en el costo de la contratación de empleados e incidirá evidentemente en el empleo y la informalidad, responde, eso decían, a la necesidad de cubrir muchos años de jubilación dada la expectativa de vida que tienen los trabajadores chilenos y los sueldos que en promedio son bajos. Ese es el problema de fondo y la cotización adicional era, se supone, la propuesta de solución o al menos un principio de solución para ese problema. Es urgente ahorrar más, asegurada, será más caro contratar personas, pero es ineludible aumentar el ahorro si queremos resolver el problema a futuro. Pero en los hechos, ese problema no está siendo enfrentado en absoluto. Y el problema de que se ahorra insuficientemente subsiste. Porque en realidad no se ahorra más, se ahorra lo mismo y lo adicional va para otros. Pero como la izquierda pone las reglas del juego, a ningún avispado se le ocurre hacer este punto. Será asunto de otros, de jóvenes que entonces verán lo que pasó y no podrán venir a exigir nada porque los responsables no estarán a cargo. Es impresionante una discusión pública completamente falaz en la que la izquierda impone los términos de la discusión, la semántica de la discusión e incluso la interpretación antojadiza de los conceptos. Dicho sea de paso, esto de pagarle la pensión al abuelito vulnerable es algo que parece imposible de resistir, pero la reforma no apunta a eso, a cubrir necesidades mínimas, sino a darle el mayor alcance posible. ¿Por qué? Porque electoralmente renta. Cuantas más personas saquen una tajada, mejor. Y suena bien, pero no tan bien cuando uno piensa que en un contexto de avance del crimen organizado, el gobierno reduce recursos para cuestiones como la persecución de los delitos por parte de la Fiscalía o para salud. Alcanzar a la mayor cantidad posible de votantes. Esa es la idea. El caso de la PGU es impresionante y deja al descubierto sus intenciones. Hicimos un ejercicio práctico en FNM. Conforme a la discusión actual, un hombre de 66 años que estuviera trabajando activo, tuviera un departamento, patrimonialmente no se considera para medir el índice de vulnerabilidad, y recibiera una pensión de 728.000 pesos, tendría derecho a recibir mensualmente una PGU de 250.000 pesos. ¿Cuántas familias no están en una situación peor que esa hoy? No hay focalización del gasto, porque lo que importa no es resolver el problema, sino ganar popularidad, destruir el sistema y obviamente alimentar a la mayor cantidad de parásitos que sea posible, porque de eso se trata, de crear dependientes. Vean ustedes lo que dice Petro acá. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen
entonces se vuelven de derecha. ¿Qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Hugo Chávez. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces me dice, pero sí, con un cinismo enorme, con su cara llena de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Hace un par de semanas, no sé si ustedes supieron, se filtró a la prensa el informe que daba a conocer algunos de los puntos en que habría acuerdo entre oficialismo y oposición. ¿Qué produjo la filtración de ese informe? Un escándalo. La ministra enojada, la UDI furiosa. ¿Y por qué? Funcionarios públicos abordando un tema de interés público. Ahora sabemos, mantener el secreto del avance de las negociaciones era funcional a su aprobación, porque sabían que los acuerdos a que estaban llegando eran vergonzosos, impresentables ante la opinión pública. Vamos por partes y déjenme elegir, para explicar esto, otro aspecto de la reforma. Además del préstamo, esta gente propone crear una institución que se llama bono tabla, que beneficiaría, teóricamente, a las mujeres al momento de jubilar. Obviamente, para justificar este bono hay que buscar un argumento razonable, algo que suene bien y tomar un aspecto de la realidad con el que sea fácil empatizar. ¿Cuál es ese aspecto? A ver, conforme a información de la Superintendencia de Pensiones, las pensiones de las mujeres son un 11% más bajas que las de los hombres, incluso aunque tengan exactamente el mismo sueldo, misma cotización, mismo porcentaje de lagunas si las hay. El problema es que esta injusticia se explica básicamente por dos circunstancias. La edad de jubilación de las mujeres, por una parte, que no es a los 65 años sino a los 60, y la mayor expectativa de vida, por otra, que es de 5 años más que la de los hombres. ¿Qué pasa entonces si una mujer se jubila 5 años antes que un hombre y vive 5 años más? Su ahorro debe cubrir 10 años adicionales a los del hombre. Según la izquierda y una parte de la derecha, esta circunstancia de trabajar menos y ser más longeva serían circunstancias adversas que justificarían una compensación en favor de las mujeres conforme a la opinión de la extrema izquierda compartida por Chile Vamos. Tremenda injusticia esta la de jubilar antes y vivir más. Y claro, a mí no me extrañan ya estos razonamientos cuando vienen de feministas rabiosas, pero cuando es el propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, el que asegura que, lo voy a citar, esa diferencia es injusta porque no está basada en el mérito o en el esfuerzo, sino en la condición de mujer. Y uno empieza a pensar que todos se volvieron locos o que efectivamente se están reuniendo demasiado frecuentemente con Apun. Y parece que se trata de una posición oficial, porque Juan Antonio Coloma, militante histórico de la UDI, dijo también algo parecido. Comillas, soy partidario, independiente de lo que se plantee, de innovar en términos de que a igualdad de ahorro y a la misma edad, hombres y mujeres tengan la misma pensión, dijo. Y agregó, según información del superintendente de pensiones, la diferencia hoy día es del orden del 11% entre uno y otro. Yo creo que eso hay que corregirlo. ¿Y cómo se haría esa compensación, esta corrección? ¿Cómo se resolvería la injusticia? Yo creo que es absolutamente intolerable que una persona de derecha hable en estos términos. ¿Pero saben cómo se financiaría ese bono? Los trabajadores, hombres y mujeres, estarían obligados a aportar mes a mes una parte de su 6% de cotización adicional a un fondo administrado por el Estado y que iría, además, solo en beneficio de las mujeres. ¿De qué porcentaje estamos hablando? No está claro. El gobierno quiere un punto de los 6 puntos adicionales. Chile Vamos estaría dispuesto, aparentemente, a ceder entre un 0,3 a un 0,5 de la cotización de cada trabajador. Pero acá hay algo muy de fondo. La verdad es que el cuánto es lo de menos. Podría ser un 0,001 y desde mi punto de vista sería igualmente inaceptable. ¿Por qué? Porque más allá de cómo se llama este beneficio, bono tabla, le dicen, se trata de un elemento del sistema que tiene todos los componentes del reparto. Se trata de plata que beneficia a personas que jubilan independiente de si ellas han ahorrado o no y que es financiado por los trabajadores chilenos activos y que por tanto no va a dar a sus cuentas individuales.
de capitalización individual, valga la redundancia, sino un fondo o pozo común administrado, atención con esto, por el Estado. Es plata que no se hereda, obviamente, y además beneficia solo a las mujeres. Y acá aclarémoslo. Es en definitiva una fórmula de reparto con todos los componentes propios de ese sistema, como decíamos, pero hay más. Esto es mucho más grave todavía, porque el bono de que estamos hablando no compensa un supuesto perjuicio, sino el efecto práctico de un privilegio, porque eso es jubilar antes, un privilegio o no. Y vivir más es una ventaja o no. Entonces, hablar de compensar en este contexto es indignante. ¿Y saben ustedes por qué la clase política recurre a la idea de un bono? Porque decir la verdad es impopular. Porque aumentar la edad de jubilación de la mujer es impopular. Porque decirles que deben ahorrar más que los hombres, dado que viven más, es impopular. Más fácil crear un bono que crea un cierto incentivo para que las mujeres se jubilen a los 65, porque es en ese caso en el que reciben un 100% del bono, el 100% de la brecha de pensiones entre hombres y mujeres. Y como contrapartida, hacer pagar a los hombres por eso no es impopular. Vaya alguno a quejarse a ver qué le pasa. Seguro que las feministas lo tratan peor que a Monsalve. Pero nosotros no estamos acá para caer bien. Y nadie niega que hay mujeres que necesitan y merecen incluso ayudas especiales. Pienso en aquellas que quizá criaron solas a sus hijos o desempeñaron funciones de cuidadora. Ok, pero no estamos hablando de eso, de vulnerabilidad. Estamos hablando de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, de una injusticia para referirnos al hecho de que se jubilen antes y vivan más. ¿Por qué hay que tratar a las mujeres como si fueran idiotas? ¿Por qué hay que victimizarlas de plano? Hay mujeres que son víctimas de situaciones complejas y otras que no. Y acá se actúa como si el solo hecho de ser mujer justificara privilegios. Cometen una injusticia porque es popular, porque no se pagan costos políticos, porque así de pequeños son nuestros políticos. No se atreven a decir las cosas como son, no se atreven a ejercer liderazgo y sobre todo responden a intereses muy, pero muy distintos a los del país y absolutamente alejados del bien común. Ahora, asumamos que solo esta parte de la reforma se aprueba. Si es así, el gobierno obtiene una ganancia total. El sistema de capitalización actualmente vigente, que permite a los trabajadores que su cotización se abone en un 100% a su cuenta de ahorro individual, se termina porque al menos una parte de esa cotización se destina a reparto. Se trata además, como bien me hacía notar un amigo ingeniero, de una iniciativa que es prácticamente imposible de revertir. O sea, si ya es impopular el aumento en la edad de jubilación, la posibilidad de terminar con un bono lo es mucho más, sobre todo si hay cotizaciones que ya se expropiaron para tales efectos. Por otra parte, y esto es quizá lo más grave, la reforma permite para la materialización del bono en cuestión, primero, la creación de un fondo administrado por el Estado y segundo, la consecuente concentración de recursos por parte de la clase política. Pero hay más. Una vez que el principio de reparto ha sido visado y que se cierra la discusión acerca de si es o no legítimo expropiar cotizaciones, porque tanto la derecha como la izquierda lo han aprobado, no hay vuelta atrás. Y esto es realmente increíble. Es como decir, vamos a dejar que se expropie, pero poquito. ¿Y por qué no hay vuelta atrás? Porque la discusión se zanjó, porque el reparto se introdujo y basta con encontrar urgencias sociales para justificar una mayor extensión para la captación de recursos de los cotizantes por esta vía. Incluso el obstáculo que podemos considerar práctico, como traspasar fondos de las cotizaciones al Estado, estaría ya implementado, un fondo de inversión operativo para la captación de recursos y administrado por el Estado. La posibilidad de aumentar el alcance del reparto es mucho más fácil. Es una cuestión meramente cuantitativa, no ya cualitativa. Si esto se aprueba, yo me atrevo a asegurar, ni siquiera a estimar como meramente posible, sino a asegurar que la izquierda trasladará la discusión a la creación de nuevos beneficios bajo este mismo esquema. Y por supuesto, a la propuesta de aumentar el monto del porcentaje del bono tabla. Y ya no será un debate reparto versus capitalización, sino de qué tan sensible es la derecha frente a tal o cual necesidad. Se va un porcentaje al bono tabla, que el porcentaje sea mayor. Tenemos ese fondo para ayudar a mujeres. Bueno,
hagámoslo con otros grupos que por alguna razón podamos declarar vulnerables. Insisto, aprobar un 0,001% de plata para el bono tabla es validar un principio y dejar operativo el mecanismo para transitar paulatinamente desde la capitalización al reparto. Reducir la discusión a una cuestión cuantitativa es realmente de idiotas. O uno tiende a pensar eso, pero la verdad es que no creo que la cuestión sea meramente intelectual. Por una parte, el impacto de la implementación de medidas como estas es inmediato, no solo en las mujeres que jubilan, sino en la popularidad del gobierno. Una rentabilidad política enorme y de corto plazo, y con costo cero en términos de responsabilidad, porque los efectos negativos serían de largo o mediano plazo. Obviamente, esto tiene un costo electoral enorme para la derecha, si es que a esta altura ser de derecha significa algo. Y yo desafío a los diputados y senadores de Chile Vamos a transparentar sus vínculos con gremios empresariales con interés en este punto, porque a mí me consta, sí, me consta que los tienen. Desde el punto de vista legislativo, una parte de la derecha cree que el tema de pensiones se resuelve en parte, al menos, con una reforma como esta. Algo así como, si les damos un poco, no pedirán más. O, si cedemos en esto, no tendrán piso para exigir esto otro. El cliché de siempre. Porque se han fijado ustedes que nuestra élite suele razonar así. En el fondo, apostando a que el escenario futuro será siempre el mejor escenario posible. Ya ha quedado demostrado que la izquierda no se rinde y que siempre encuentra cauces para avanzar. Es una irresponsabilidad, una insensatez actuar sobre la base de ese optimismo voluntarista. Cuando Guillermo Ramírez, UDI, se abre a un pequeño reparto para igualar pensiones de hombres y mujeres, 0,5 puntos del 6% adicional, y dice que eso ya se votó a favor en la Cámara de Diputados, lo que hace es suponer que ese espacio se mantendrá necesariamente en ese rango. Y nosotros en la Cámara de Diputados votamos a favor de un pequeño reparto que iguala las pensiones entre hombres y mujeres, y ese es el reparto que nosotros hemos consideramos que es justo. ¿Cuánto pequeño es? ¿Qué porcentaje? Es 0,5 puntos de cotización. De los 6 adicionales, es alrededor de 0,5 de cotización. Eso se votó a favor en la Cámara de Diputados. Hemos dicho que estamos siempre de acuerdo con eso. De hecho, es insólito que parlamentarios de Chile Vamos hayan liderado las negociaciones y se manifiesten partidarios del bono de compensación para las mujeres y del famoso préstamo. Está hablando de Galilea, Coloma, Cruzcoque. Hay que decir en todo caso que hay descolgados. Cito, yo por lo menos me enteré por la prensa y parece que varios colegas también, dijo la senadora de RN, María José Gatica. Comillas, todo lo que es solidaridad con fondos privados es un impuesto al trabajo. Vamos a tener más informalidad, dijo Carlos Kuschel de Renovación Nacional. La B ha sido, de todos modos, el más claro. Con la reforma política que impulsan, dicho sea de paso, el que se iría al Congreso sería la B, que defiende la capitalización y no la directiva de la UDI. La izquierda no cederá, y una demostración de eso es que la propia ministra, Jara, ya no está centrada en defender su principio ideológico, sino en cuestionar el monto, porque al menos en la discusión ese punto ya le fue concedido. Entonces dijo, estimamos que hay que llegar al 1% y para llegar al 1% tenemos que ponernos bien de acuerdo, porque no se trata de quién le tuerce la mano a quién, sino que se trata de si ponemos o no a los pensionados en el centro de ese debate. La ministra comunista ya ganó, ya llevó la discusión al terreno en que le conviene. No se trata de capitalización o de reparto, de propiedad individual de los ahorros o propiedad estatal de las cotizaciones, sino de cuánto retiene el Estado en este caso. Y hay más. Ya anunció la creación de un inversor estatal y luego será la AFP estatal. Pero la transgresión ideológica, la prostitución de la derecha, no termina ahí, porque en el fondo toda la discusión sobre el bono tabla, es decir, sobre el porcentaje de reparto que va teóricamente en beneficio de mujeres, se ha desarrollado sobre la base del concepto de injusticia y desigualdad. Y quiero repetir, ¿qué tipo de injusticia es esta de vivir más o de jubilar antes? Porque precisamente por esto es que se ha utilizado la palabra compensación. La longevidad debería dar origen a una compensación. O sea, los hombres viven menos, jubilan después y adicionalmente tendrían que pagarle un bono a las mujeres para reparar esa injusticia biológica. Porque yo pensé que la reforma aumentaba la edad de jubilación, pero no. Ese bono es precisamente para evitar cargar a las mujeres con ese costo.
Esto es realmente una locura. Acá se asume un presupuesto absurdo, que es la mujer por ser mujer es víctima y el hombre por ser hombre es victimario. Y eso en un aspecto en que la mujer tiene dos ventajas. Una, socialmente otorgada, la jubilación anticipada, y otra, natural, la longevidad. En el fondo, esta lógica de la injusticia supone también aceptar y validar indirectamente la lógica identitaria. Pensar que hay acá un tema del que todos los hombres deben hacerse cargo es aceptar la idea de que hay deudores y acreedores en razón de su sexo. De hecho, no se trata de un beneficio que vaya a algunas mujeres bajo condiciones o determinadas condiciones, sino de todas. Y no se financia con impuestos generales, sino con ahorro de los trabajadores. Pero hay más. Incluso, asumiendo esto de que el hombre tiene una deuda a priori con la mujer, sea cual fuere que haya sido su conducta o la de ella, ¿por qué tendríamos que pensar que el ahorro de un hombre no se constituye a su vez en un apoyo para otras mujeres? Su mujer, su hija, por ejemplo. Y respecto de las mujeres, es relevante recordar que hoy existen ayudas del Estado que se han implementado para disminuir la supuesta brecha entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el bono por hijo, que equivale al 10% de 18 meses de salario mínimo entregados al cumplir 65 años y que beneficia solo y en cualquier caso a mujeres. Incluye hijos adoptivos beneficiando a la madre biológica y a la adoptiva. Otra cosa insólita. Estamos hablando de un bono que comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento del hijo y que podría recibirlo una mujer que hubiera delegado en el padre el cuidado de sus hijos, por ejemplo. En todo caso, en este beneficio hay una cierta lógica, o podría, ¿no? Responde a la idea de que la mujer tuvo un hijo, dejó de trabajar para cuidarlo y que, por tanto, de alguna manera se ganó esa ayuda en la medida en que contribuyó con la crianza de un ciudadano más. A mí me parece pésimo asumir que fue así, porque parir, criar y educar son cosas distintas. Pero al menos no hablamos solo de un regalo en razón de su sexo. Hay también, en beneficio de las mujeres, un pago diferenciado respecto de los hombres y en la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. Las AFP están obligadas a contratar un seguro a sus afiliados ante el riesgo de invalidez o fallecimiento. Considerando que las mujeres presentan una siniestralidad menor que los hombres, estas tienen un pago diferenciado de la prima y la cotización del seguro, por lo que las AFP depositan la diferencia en la cuenta de capitalización individual de las mujeres. En el fondo, el concepto de solidaridad obligatoria opera sobre la base de un supuesto absolutamente discutible, y es el hecho de querer capitalizar lo que se cotiza. Es una forma de egoísmo, como si el hecho de sostenerse a uno mismo respondiera a la lógica del individualismo en el peor de los sentidos, como si se tratara de una conducta reprochable. Son trampas típicas de la izquierda y los errores no forzados típicos también de la derecha. Hace unas semanas explotó, no sé si ustedes se enteraron, una crisis en el Partido Comunista que se venía arrastrando por meses. Como muchos de ustedes saben, el PC celebra el Año Nuevo con una conferencia de prensa que se hace todos los 1 de enero y en la que se sirve caldillo de congrio a todos los representantes de la prensa que asisten. Pero este año hubo cosas que cambiaron. No fue Daniel Jadwe, por razones obvias, está con arresto domiciliario, pero tampoco Carmen Hertz, Matías Ramírez y Candelaria Acevedo, todos diputados que militan en el PC. Y no es una casualidad, los 4 ausentes fueron los mismos que expresaron críticas contra la reforma de pensiones que impulsa nada menos que Janet Jara, ministra comunista. De hecho, Jara tuvo un protagonismo especial ese día, llegó media hora tarde a la conferencia, pero se puso un delantal y fue la que sirvió el caldillo a la prensa y refiriéndose a los díscolos, dijo que iba a hacer un esfuerzo para explicar mejor la reforma y convencerlo. Y creo que obviamente es una especulación mía, que es bastante probable que la molestia de los militantes tenga que ver, entre otras cosas, con los vínculos y la alianza de Jara con ciertos grupos de interés. Ya iremos a eso. Lo cierto es que, mientras tanto, Lautaro Carmona, presidente del partido, decía que el PC ya había tomado la decisión de apoyar la reforma el 14 de diciembre, que no era la ideal, pero que constituía un avance. Y es verdad, la reforma, si se aprueba, es un avance importantísimo para la izquierda radical. Pero Carmona hizo también una amenaza. Aseguró que la batalla por un cambio más radical estaba pendiente. Esto va para los que dicen que con esto se cierra el tema. La pregunta es, ¿por qué el PC está de acuerdo con la reforma? ¿Cuál es la relación de la ministra Jara con el gran empresariado? ¿Cuáles son los intereses que defiende Chile Vamos?
La ministra Jara ha repetido en el último tiempo un guión bastante burdo, que ha dicho que quienes están en contra de su reforma de pensiones son principalmente las AFP. Moreira, que hace unos meses fue invitado a La Moneda a comer su hot dog con ella en el día del completo, estaba con el mismo discurso. Según él, si la reforma no se aprobaba, las únicas beneficiadas serían las AFP. No es así. Los estudios de opinión pública indican que son los ciudadanos, no las AFP, los que desconfían de la propuesta de gobierno que lidera la ministra comunista. Recordemos que un 62% de los chilenos votó en contra del modelo de pensiones plasmado en la primera propuesta constitucional, que fue amplia y genuinamente difundida por Daniel Stingo en calidad de vocero. No se hereda porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Stingo no mentía. A la izquierda no le gusta que haya cuentas individuales, ni le gusta que sean administradas por instituciones privadas, ni le gusta que se puedan heredar. Y sería bueno que Iván Moreira estuviera consciente de que la señora que impulsa la reforma que él también defiende es una mujer que milita en un partido que no cree ni en la democracia, ni en la propiedad privada, ni en los derechos humanos, ni en el capitalismo y mucho menos en Dios. En fin, la verdad es que en el fondo la preferencia de los chilenos en materia de pensiones es conocida y de sentido común. Parece bastante sensato querer tener propiedad sobre los propios ahorros, con todo lo que eso implica, libertad para su administración y heredabilidad por de pronto. Si la opción alternativa es que las cotizaciones vayan a parar a un fondo estatal administrado por la clase política. No hay que ser demasiado astuto para preferir una cosa por sobre la otra. Lo curioso es que, más allá de la oposición de algunos militantes del PC, no solo el gobierno y Moreira están a favor de la reforma. Tenemos también a los grandes gremios empresariales empujando por su aprobación. Y aquí se explican quizá muchas cosas, desde la posición de Chile Vamos, pasando por el silencio de Evelyn Matei. ¿Exagero? Juzguen ustedes. Óscar Asbun, vicepresidente de Sofofa, 15 de diciembre en La Tercera. Fue él el que dijo, leo textual, es importante que se apruebe en este gobierno una reforma de pensiones. En el protocolo de acuerdo que se está discutiendo, más la información que se ha filtrado, no veo que se esté modificando algún principio inalterable. No quiero discutir todavía el fondo de lo que dice, pero sí hacer presente un pequeño conflicto de interés. Asbun trabaja para Andrónico Luksic y Luksic es dueño del Banco de Chile, que podría beneficiarse de la incorporación de nuevos actores al mercado. ¿Tengo problemas yo con aumentar la competencia? Ninguna. Lo que me parece inaceptable es que el señor Asbun, en representación de los intereses de Luksic, defienda una reforma que afecta gravemente a los trabajadores y al país por la pequeña ventaja que esa reforma pudiera representar para la industria financiera. Y me gustaría emplazar públicamente a la directiva de la UDI. ¿Cuáles son sus vínculos con Asbun e indirectamente con Luksic? Pero no fue solo Asbun. Rosario Navarro, presidente de la Sofofa, también es partidaria de la reforma. El debate previsional exige también un acuerdo urgente. No podemos seguir postergando decisiones cruciales por diferencias políticas. Y la misma Rosario Navarro insistió luego en una entrevista televisiva. La verdad es que en una eventual incorporación de nuevos actores al negocio, estos deberían contar con un software especial para poder operar, un software complejo, sofisticado, caro, del cual en Chile hay muy pocos proveedores. Uno de ellos, ¿saben ustedes quién es? Sonda, propiedad de Andrés Navarro, papá de Rosario Navarro, presidente de la Sofofa. La ministra Jara es comunista, pero no es tonta y ha sabido entusiasmar a algunos agentes del mercado porque es un precio bajo a pagar a cambio de lo que aspiran a conseguir. La verdad es que todo es bien evidente. Hace unos meses se filtró la información de que Janet Jara, ministra del Trabajo, ministra comunista, había tenido reuniones secretas en casa de un lobista. No una, varias reuniones. Con Ricardo Mewe, entonces presidente de la CPC, con el propio Óscar Asbun, vicepresidente de la Sofofa y ejecutivo del grupo Luksic, con Andrés Trivelli y Andrés Bulnes, ejecutivos de la Reinvial. ¿Por qué nos sorprende entonces que estén del lado de la ministra? Quizá porque uno esperaría que tuvieran más perspectiva, que entendieran la reforma en su conjunto, que revisaran las cosas en detalle y no que se mostraran tan raudos en tomar un dulce envenenado. En la misma línea de negociaciones ocultas, la propia ministra reconoció hace algunos días que estaba negociando con el Senado
incluso aunque no estuvieran sesionando. Textual, lo vemos con esperanza. Hemos estado trabajando arduamente en estos temas, aun cuando el Senado no está sesionando, dijo. E insistió, oficialmente los senadores están en sus regiones. Hemos seguido reuniéndonos con ellos y esperamos que en los próximos días esto pueda cerrarse. ¿Le gusta el lobby, la negociación secreta a la señora? Descarada. Los chilenos tenemos derecho a que esas negociaciones sean públicas, porque ya sabemos de qué tratan las negociaciones privadas. Es bien fácil para los senadores entregar ahorros que no les pertenecen ni les interesan, porque no dependen de ellos, a cambio de algo que representa un beneficio inmediato para ellos. Vaya a saber uno qué es. Pequeños, torpes, esos son. La ministra quiere antagonizar con las administradoras de fondos porque es lo menos impopular. Pero cuando dice que la tiene sin cuidado el enojo de las AFP, dice la verdad. ¿Por qué habría de importarle la molestia de esas instituciones si la verdad es que ni siquiera le importa el destino de los trabajadores chilenos? Textual, yo creo que aquí lo importante es pensar en los pensionados, en el sistema de pensiones del país y un poco también en cómo el sistema político se hace cargo de los problemas reales que le importan a las personas. Lo que piensen o no las AFP es problema de ellas. Mentirosa profesional. Porque si hay algo en que son entrenados los militantes del PC es en eso. Mentir siempre, mentir descaradamente, mentir sin que se mueva un solo músculo de su rostro. Pero esto no es solo un acuerdo entre la izquierda y el empresariado. Una parte de la derecha también rema a favor de la reforma. Chile tiene un problema de pensiones y lo tienen fundamentalmente personas con pocas oportunidades laborales, con sueldos bajos. Los demás pueden ahorrar sin que ni siquiera se los impongan. Pero de eso nadie se preocupa. Han reducido la jornada laboral, han aumentado el costo de la contratación, han dificultado la gestión al interior de las empresas con toda clase de complejidades que ni el gobierno se autoimpone como la ley Karin. Se discute una nueva exigencia para las empresas de contratar a personas sin experiencia, de declarar feriado el día del cumpleaños. Un verdadero festín de idioteces que pagará, como siempre, la clase media. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.